Vamos a meditar acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Mateo capítulo 28, versículo 1 en adelante. ¿Lo tenemos todos? Sí. Y dice así la palabra del Señor, tal como está escrita: honrando al Padre, al Hijo, y bajo la guianza y el poder de su Santo Espíritu. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María. Póngale atención a esos dos nombres, por favor. Vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos, o sea que se desmayaron. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como él dijo. Venid ahora, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, o sea, a los discípulos de Cristo, no a los discípulos de ellas, a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, bueno, he aquí, hasta ahí, vamos a orar. Amado Dios y Padre celestial, tuya es toda la gloria, tuya es toda la honra y toda la majestad. Gracias te damos porque tú, Jesús, un día fuiste crucificado, estuviste en la tumba, pero venciste a la muerte y resucitaste al tercer día. Y gracias a tu resurrección, nosotros tenemos la promesa de la vida eterna. Ahora, oh Dios, mientras meditamos en tu resurrección, te pedimos que seas tú bendeciendo a tu pueblo, que seas tú visitándonos, Señor, y seas tú trayendo una resurrección espiritual a nuestras vidas para aquellos que la necesitamos. Señor, aviva el don, Señor, de tu Santo Espíritu en nosotros. Padre, que nosotros seamos una iglesia avivada en tu Santo Espíritu, que seamos una iglesia llena de tu gloria, de tu unción, de tu poder. Y gracias te damos, Señor, y en lo que a mí respecta, te pido que simplemente me concedas servir el pan a la mesa de tus hijos, pero el pan viene de parte tuya, el pan viene de tu corazón. Solo concédeme el privilegio de ponerlo a la mesa de tus hijos. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Y el pueblo del Señor dice: amén. No, iglesia, el pueblo del Señor dice: amén. Amén. Ocupe su lugar, pueblo de Dios, y una vez esté sentadito, sentadita, denle una ofrenda de palma fuerte al Señor. Gloria sea Jesús. Amén. Vamos a meditar en esta mañana un poco en lo que es la resurrección de nuestro Señor Jesús, pero quiero hacerlo de una manera diferente a la cual muchas veces, tal vez, cuando hablo de la resurrección de Cristo lo hago. En esta ocasión quiero hacerlo un poquito diferente. ¿Y cómo lo voy a hacer? Vamos a leer la escritura donde habla acerca de la resurrección de Cristo en los 4 evangelios, ¿ok? Pero déjeme comenzar de esta manera. Hoy, en este día, a nivel mundial hay una celebración, ¿ok? Supuestamente se está celebrando la resurrección de Cristo Jesús. ¿Y por qué digo supuestamente? ¿Cuántos se recuerdan lo que enseñé el domingo pasado con relación a lo de Easter, lo de la coneja?
¿ok? En sí, lo que se está celebrando es eso, ¿ok? Es Easter. Ahorita le voy a explicar algunas cositas que tal vez no logré explicar el domingo pasado. Nosotros, como cristianos, debemos de celebrar la resurrección de Cristo Jesús todos los días. Todos los días de nuestra vida debemos de alegrarnos y hacer fiesta porque Jesús resucitó. Porque si Cristo Jesús no hubiese resucitado, usted y yo no tuviésemos la oportunidad de ser salvos. Porque la obra de la gracia no solamente fue el sacrificio de Cristo, no solo fue el hecho de que Él derramara su sangre. La obra de la gracia fue completada con Él resucitando. Si Él no resucita, entonces nosotros no tenemos la esperanza de una vida eterna. ¿Está aquí conmigo? Amén. Amén. Denle una ofrenda de palma fuerte al Señor. Ahora, nosotros debemos de celebrar la resurrección de Cristo, claro que sí. Pero no tiene que ser un evento allá de vez en cuando. Tenemos que tenerlo en memoria todos los días y agradecer y celebrar de que Él resucitó y que gracias a que Él resucitó nosotros tenemos vida eterna. Amén. 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 Escuche. El domingo pasado enseñaba el origen de la fiesta de lo que es Easter o el día de la coneja o como usted guste llamarle. Y ahí es donde lo que quiero ir. Ahorita supuestamente el mundo entero está celebrando la resurrección de Cristo. Supuestamente. ¿A qué me refiero? Un buen porcentaje de toda la población mundial no es cristiana. Pero según ellos están celebrando la resurrección de Cristo. ¿Cómo? Andan en la playa ahorita. Se fueron a la playa a celebrar la resurrección de Cristo. Andan poniéndose bien borrachos celebrando la resurrección de Cristo. Otros usando drogas celebrando la resurrección de Cristo. Seamos honestos, ¿será que realmente están celebrando la resurrección de Cristo? Es simplemente una excusa para ir y emborracharse, embriagarse, amén, hacer tantas cosas que hacen en este día. Hay otra porción de la población mundial, ¿ok?, que tampoco son cristianos, pero que observan este tiempo. Escuche lo que le voy a decir, pero de otra manera. No tiene nada que ver con Cristo. Para ellos lo importante es que hay una coneja, hay huevos y hay que ir a divertirse. Hay que ir a pasarla bien. A ellos no les importa si Jesús murió y resucitó. A ellos lo que les importa es que hay una coneja, hay unos huevos, hay que ponerles dinero o dulce o lo que sea, y hay que ir a buscarlos y hay que divertirse y hay que pasarla bien. ¿Están celebrando a Cristo Jesús? Vamos a ser honestos. No lo están celebrando. Pero ¿por qué hay en este día a nivel mundial? Está establecido, es más, si porque es domingo, si no fuera el domingo, le aseguro que hasta fuera día de asueto en muchos lugares del mundo. Le aseguro, cuando digo día de asueto me refiero a holiday, o sea, día de vacación, día del cual usted le dan el día libre en el trabajo y hasta se lo pagan. A eso me refiero, día de asueto. Es que usted no trabaja, pero el día se lo pagan aunque no trabaje. Eso es un día de asueto en español. En inglés le llaman holiday. Que descansa, pero el día se lo pagan como quiera. Pero en El Salvador lo hacen, dan la Semana Santa. La semana completa. Bueno, no sé si se las pagan, no me recuerdo, no tengo uso de razón de eso. En México sí se las pagan. En México sí se las pagan. Les pagan la semana completa. Se las dan de vacaciones y se las pagan. Ok. Note, hasta vacaciones hay. Hay una gran cantidad de gente, y esto no solo católicos, y aquí es donde quiero ya entrar.
Hay una gran cantidad de gente que el día de hoy tienen 40 días de no comer ningún tipo de carne. Ningún tipo de carne. ¿Y por qué no les muestro citas bíblicas de lo que estoy hablando? Porque ya todo esto lo enseñé el domingo pasado. Aquellos que nos están viendo, amén, a través de su pantalla, busque el mensaje, amén, del domingo pasado. Del domingo sería, hoy es 31, quítale 7 días, sería 24. Domingo 24. Ahí va a encontrar todas las citas bíblicas de por qué, amén, qué es en sí el día de la coneja. No tiene nada que ver con el sacrificio de Cristo ni con la resurrección de Cristo. Usted quiere saber por qué el catolicismo, porque fue el catolicismo que estableció que este día se celebrara la resurrección de Cristo. ¿Cómo? ¿Y a poco el catolicismo ha logrado que se celebre a nivel mundial? Sí, porque dígame usted, ¿en qué país no hay catolicismo? Menciónenme. Toda Europa es católico. Toda Europa. Y los europeos son los que trajeron el catolicismo a las Américas cuando fueron con las Américas conquistadas. Desde aquí, desde Canadá o Alaska, donde me quiera mencionar, hasta abajo. Todas las Américas, todos los países, todas las naciones del continente americano fueron conquistadas por europeos. Ya sea por los ingleses, por los franceses, por los españoles o por los portugueses. ¿Por qué menciona también a los portugueses? Porque fueron ellos los que conquistaron Brasil. Así es. Por eso Brasil habla portugués. Porque fue Portugal quien conquistó Brasil. ¿Por qué en Canadá hablan francés? Porque fueron los franceses que conquistaron Canadá. ¿Por qué toda Luisiana tiene nombres de ciudades, calles y todo en francés? Porque fueron los franceses que conquistaron el estado de Luisiana. Y de México para abajo, ¿por qué todo el mundo habla español? Porque fueron los españoles los que conquistaron desde México para abajo. Y todos estos europeos trajeron el catolicismo para las Américas. Y el catolicismo ha llegado al África. ¿Dónde es que no hay catolicismo? En Asia, en el Medio Oriente. El catolicismo está en todas partes. Y el Papa, allá como por el año 512, si mal no recuerdo, fue cuando fue establecido. Escuche lo que le voy a decir. Perdón, fue en el año 325, ya me recordé. En el año 325, cuando todavía el fundador del catolicismo estaba vivo. ¿Quién es o quién fue el fundador del catolicismo? ¿Fue Jesucristo? No. Fue un emperador romano, Constantino el Grande. Constantino, emperador romano, fundó la Iglesia Católica en el año 321. La Iglesia Católica no nació en Jerusalén ni la fundó Jesucristo. La Iglesia cristiana nació en Jerusalén y la fundó Cristo Jesús. En el año 321, Constantino el Grande o Constantín el Grande fundó la Iglesia Católica. Le quitó los nombres a todos los dioses romanos y le puso nombres de vírgenes y de santos. Y en el año 325 se hizo un concilio, el concilio de Cesarea. Un concilio muy grande. Creo que algunos tienen conocimiento de lo que estoy hablando. Se hizo un concilio precedido por Constantino. Y dijo, ¿saben qué? Vamos a celebrar el día de la resurrección de Cristo el primer domingo después del equinox primaveral.
¿Qué es un equinox? Equinox es cuando el día tiene 12 horas exactas de luz y 12 horas exactas de oscuridad. Eso es un equinox. El día tiene 24 horas. Para el invierno, si usted le ha puesto atención, la noche tiene más tiempo que el tiempo de día. Para el verano, como ahorita, a veces llegamos a las 9 de la noche y todavía usted sale afuera y está de día. Significa que la luz de día tiene más tiempo que la oscuridad. Un equinox es cuando hay 12 horas exactas de luz y 12 horas exactas de oscuridad. Eso es el equinox. ¿Y a quién cree que celebraban en el equinox? A Diana o Afrodita. Afrodita para los griegos, Diana para los romanos. De ahí póngale el nombre que le quiera poner. Es la misma Astarot que encontramos en la Biblia, a la cual encontramos y leíamos el domingo pasado que habían unos haciendo tortas a la reina del cielo. ¿Se recuerda? Haciendo tortas. Y el original, cuando dice tortas, habla de la torta de pescado. ¿Por qué hacían torta de pescado? Porque eran 40 días que endechaban a Tamuz. Escuche. En el equinox era la fiesta a la diosa de la fertilidad. Y la diosa de la fertilidad en muchas culturas está representada a veces por coneja. Porque ya expliqué el domingo pasado por qué la representan con una coneja. O sea, tiene rostro de mujer, pero cuerpo como de coneja, de una coneja. Y por cierto, la hacen hasta sensual. ¿Por qué? Porque es la diosa de la fertilidad. ¿Está aquí conmigo? Amén. Ahora, ¿por qué decidieron celebrarlo el primer domingo después del equinox primaveral? Porque el primer domingo después del equinox primaveral siempre se celebraba la resurrección del dios Sol, que también es el 25 de diciembre, pero acuérdese que el 25 de diciembre no es la resurrección la que celebran, sino el nacimiento del dios Sol. 25 de diciembre es dedicado a Tamuz, pero el dedicado en el nacimiento, porque Tamuz nació el 25 de diciembre. El rey del sol. El dios Sol. El domingo después del equinox, los romanos, y no solo los romanos, los griegos, los egipcios, los babilonios, todas las culturas del mundo, el domingo después del equinox es cuando celebraban la resurrección de Tamuz. ¿A poco resucitó? No, no resucitó. Pero eso es lo que dice la historia de los sumerios y de los babilonios y de los caldeos. Han encontrado las tabletas de piedra con escritura, donde dice que esta diosa, la diosa de la fertilidad, entró, bajó al mundo, le dije ya el domingo pasado, al mundo, al inframundo o el mundo de los muertos, para sacar al dios Sol, a Tamuz, y le tomó 3 días lograrlo y sacarlo. Ahí es donde supuestamente resucita. Pero no es que volvió a la tierra, sino que lo saca de ahí para que él vaya a donde pertenece, que es el sol. Porque él no debe de estar en el inframundo, en el mundo de los muertos, sino tomar su trono en el sol. Y el domingo que se celebra en la resurrección de Tamuz es el domingo después del equinox primaveral. Entonces, ahí se cumple la palabra que dijo Daniel, que vendría un día en el cual se empezaría a preparar el camino para el anticristo. El último, el más grande de todo va a ser el anticristo. Pero han habido varios
imperios a lo largo de la historia que han venido haciendo cosas para cambiar las fechas de las fiestas del Señor por fiestas paganas. En otras palabras, lo que le quiero decir, que si usted y yo queremos celebrar la resurrección de Cristo, debemos de hacerlo el domingo de primicias, cuando se celebraba o se celebra la fiesta de las primicias judías, que es el domingo después de Pascua. Porque Jesucristo tomó la última Pascua, que es cuando tomó lo que le llamamos la última cena, donde partió el pan y les dijo: comed porque esto es mi cuerpo, bebed porque esta es mi sangre. Amén. Y Él murió el siguiente día, al amanecer, ¿estamos de acuerdo? Estuvo muerto parte del viernes, todo el sábado y parte del domingo, resucitó el domingo. El domingo de primicias, y ya viene el tiempo en que voy a enseñar las fiestas del Señor, el símbolo profético en cada una de las fiestas del Señor. Daniel dice, se le es mostrado que se sentaría uno que quitaría los días de las fiestas del Señor y que los cambiaría por fiestas paganas. En otras palabras, la resurrección debemos celebrarla sí, pero el día en que se celebra el día de las primicias, porque Jesús, la fiesta de las primicias, profetizaba a Jesucristo como primicia de entre de los muertos, como primicia, siendo Él el primero de los que han de resucitar y vivir eternamente en el reino de los cielos. Amén. Aleluya. Él es la primicia. Y debemos de celebrar su resurrección, sí, porque sin la resurrección de Cristo, la obra redentora no está completa. Si Él moría por nuestros pecados, pero no resucitaba, la obra redentora se quedaba a medias. Él tenía que resucitar para que la obra se completara. Y váyase preparando, porque aquí está lo tremendo. Está destinado así, ya fue puesto desde el año 325 por Constantino, el emperador romano, de que la resurrección de Cristo se celebrara el primer domingo después de el equinox, después de la fiesta a la diosa de la fertilidad, la fiesta de la coneja o la fiesta de Easter, como usted guste llamarle. ¿Está aquí conmigo? Porque el domingo, después de eso, acuérdese que según lo que dice los escritos en caldeo de los babilonios y de los sumarios, que son los sumarios son los mesopotamios, otra manera de decirles, la gran cultura mesopotamia, ¿se acuerda? Es de las culturas más antiguas que existieron. Hay registros de ellos que hablan de esa diosa, de la diosa de la fertilidad, que bajó al inframundo a rescatar a Tamuz, el dios sol, y le tomó 3 días hacerlo. O sea que a los 3 días lo sacó de ahí. Es una imitación de la resurrección de Cristo Jesús. Y a Él es que le celebran el primer domingo después del equinox. Vuelvo a repetir, ¿qué dijo Constantino? Bueno, ya le cambié el nombre a Diana. Diana es la diosa de la fertilidad. La diosa que se supone que es la madre de los dioses es Venus. Ya le cambié el nombre de Venus, ahora ya no es Venus, ahora es María. El niño que tiene Venus en los brazos ya no es Tamuz, ahora es Jesús. Ya le cambié el nombre a todos los dioses y diosas, ahora son vírgenes, virgen de esto, el Santo Tomás, San Pedro, San Judas, ¿cuál otro? El que me quiera mencionar, yo no me los sé yo todos. San Bernardo y no sé cuántos más. Todos esos eran dioses. San Pascual dicen por ahí también. Todos esos eran dioses, que lo que hizo
Constantín fue cambiarles el nombre, es ahora a santos. Ahora, lo que empezó a hacer el catolicismo fue simplemente dejar las mismas celebraciones paganas, lo único que cambiarles el nombre. Ahora ya no es la resurrección de Tamuz que vamos a celebrar, sino la resurrección de Cristo. Pero lo que hacen es lo mismo. ¿Qué? Divertirse, hacer fiesta. Y cuando digo divertirse y hacer fiesta me refiero de mala forma. Porque como cristianos podemos divertirnos, claro que sí, siempre y cuando que no haga desorden, no haga nada que peque. Dice un hermano, no hombre, nosotros los cristianos no bebemos ni fumamos, pero ¿cómo comemos? Nos reunimos y hacemos fiesta, pero fiesta sana. No hay licor, no hay bebidas, no hay malas palabras, no hay pleitos, no hay discusiones. Solo es hermandad. ¿Está aquí conmigo? Amén. Por eso dije que hoy iba a hablar de la resurrección de Cristo, pero de una manera diferente. Nunca lo había hecho como hoy lo estoy haciendo. Y ahora sí vamos a leer los 4 evangelios. ¿Por qué voy a leer los 4 evangelios? Y ya con esto vamos a ir terminando. Porque hay mucha gente que al leer los evangelios, los 4 evangelios, dicen, por eso es que yo no creo en la Biblia, porque tiene muchas contradicciones. La Biblia no tiene ninguna contradicción. Pero ¿por qué el libro de Mateo lo dice de una manera, Marcos lo dice de otra, Lucas lo dice de otra y Juan lo dice de otra? Y siempre lo aclaro de esta manera, por si usted nunca me había escuchado explicar esto. No es que se están contradiciendo. Aquí en este momento vemos varios. Si todos nosotros estuviésemos afuera, allá afuera, a la orilla de la calle, platicando, conversando, y de repente hay un accidente enfrente de nosotros, pero es un accidente muy fuerte, ¡boom! Probablemente lo que a alguno de nosotros más nos va a marcar es el sonido del impacto de los autos. ¿Ok? Al oír aquello probablemente va a voltear, pero ya con nervios, y tal vez ya ni le va a poner atención a lo demás. Pero lo que le marcó, lo que le impactó fue el sonido del choque. Al otro de nosotros, digamos que al chocar una de las llantas sale disparada para arriba. A alguno de nosotros lo que le va a impactar va a ser eso. Se le va a quedar viendo la llanta. Ya dejó de ver aquí. Aquí ya no supo nada más. Lo que le llamó la atención fue mirar y ve aquella llanta levantarse y ¡bam! Y sale y se le quedó viendo hasta dónde fue a caer, pero ya no supo nada de lo que está pasando aquí. Al otro de nosotros no le va a llamar la atención, ni tal vez ni nos fijamos en eso. Tal vez iba alguien sin cinturón y lo que nos llamó la atención a otro fue que alguien salió disparado por el parabrisas. Y salió, cayó y se rompió y la sangre. Y así cada uno de nosotros, cuando venga la policía, todos somos testigos, Va a venir el policía, ¿quién vio lo que pasó? No, todos vamos a decir quién vio lo que pasó. Pero cuando el policía nos pregunte a cada uno de nosotros va a dar factos, hechos reales, pero diferentes el uno con el otro. Pero todos son reales, porque todo eso pasó. Así es los 4 evangelios. Cada uno de los 4, lo que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, escribieron lo que más les impactó, lo que más les marcó al escuchar, al saberlo, al descubrirlo. Y eso es lo que escriben. Ahora, vamos a leerlo una vez más, comenzando desde Mateo, y vamos a leer lo que dice acerca de la resurrección de Cristo en los 4 evangelios. Una vez más, Mateo 28:1 dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María. ¿Se recuerda que cuando leí esto al comienzo le dije que le pusiera atención a esos 2 nombres? María Magdalena y la otra María. Pastor, ¿quién es la otra María? ¿Alguien sabe quién es la otra María? La mamá de Jesús. ¿Y por qué dice
la otra María. ¿Por qué no dice la madre del Señor? Como antes decía, antes de morir. Porque ella fue la madre del Señor hombre. Pero ahora el Señor ha resucitado y Jesús ahora es Dios. Ya no es la madre de él. María fue la mamá de Jesús hombre hasta que murió. Una vez Jesús muere, está en la tumba, resucita dentro de los muertos, ahora Él es Dios. María ya no es mamá de Él. Hello. Y usted sabe cómo está hablando. Mire, deje de estar inventando, pastor. ¿Y usted cómo sabe que está hablando que es la mamá de Jesús? Y ahí no dice, solo dice que es la otra María. Porque los otros evangelios nos dan las pautas para que entendamos de quién está hablando. Leamos. María Magdalena y la otra María fueron de madrugada o de muy mañana, el domingo, ¿verdad?, a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Cuando dice como que quedaron como muertos, no es que se quedaron en shock, no, sino que se desmayaron. O sea, al ver lo que pasa cuando el ángel desciende, se estremece todo, mueve con su fuerza la roca que había sido sellada con asfalto, con cemento, porque la piedra, la orden que dio Pilatos era de sellar la roca para que nadie la pudiera mover, sellarla con asfalto, con brea, con concreto, con lo que usted quiera llamarle, pero la sellaron y no había manera de mover esa roca. O sea que las mujeres, cuando fueron a querer ungir el cuerpo de Cristo, si el ángel no mueve la roca, ellas no hubiesen podido entrar a la tumba porque no había manera de abrirla. Aleluya. El ángel se para a un lado de la roca y la mueve. Era brillante, brillaba como la luz, como un relámpago. Cuando los guardias vieron eso, hasta yo dice, redonditos para abajo. ¿Estamos aquí? A eso se refiere cuando dice que quedaron como muertos. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, significa que sí entraron, aunque no dice que entraron. Pero dice saliendo del sepulcro, significa que se entraron a ver. ¿Estamos de acuerdo? Saliendo del sepulcro con temor y con gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Levante sus miradas. A Mateo le impacta que dentro de todas las mujeres que fueron a hacer eso, lo que a él le marcó fue nada más mencionar a dos: a María Magdalena y la otra María. Porque no fueron solo dos mujeres, fueron más. Vamos rápidamente a Marcos 16. Y aquí es donde mucha gente dice: no, ya ve que sí se contradice. ¿Por qué? Porque Mateo dice que María Magdalena y la otra María, pero no quiere decir que eran ellas dos solas. Lo que Mateo hace es simplemente mencionar lo que a él impactó de las dos estas. ¿Ok? ¿Lo tiene? Amén. Cuando pasó el día de reposo, 16:1, ¿verdad? Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena
María, la madre de Jacobo, aquí es donde entendemos quién es. Dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, también María, la madre de Jacobo. ¿De cuál Jacobo? Del hermano de Jesús, del que llegó a ser el líder de la iglesia en Jerusalén. El apóstol Jacobo o Santiago, que es el mismo, el libro de Santiago. ¿Cómo que Santiago, el libro de Santiago, es el mismo que Jacobo? Sí, el otro día estuve estudiando, miren, no se me ha quedado en la memoria, está un poco confuso. ¿De dónde sacan Santiago de Jacobo? Miren, es una derivación de nombre, y yo no sé por qué hicieron eso en español, ¿ok? De hacer ese cambio de idiomas hasta llevarlo a Santiago. El libro que tenemos como Santiago, bueno, no es Santiago, porque ese es, dice San, pero de Santo Tiago. El nombre es Santiago. El nombre Tiago se deriva de Jacobo, pero hay que trasladarlo a varios idiomas para luego sacarlo a Tiago. Es algo bastante confuso. Un día tal vez lo traigo y lo explico bien todo. En inglés es James. James. En inglés es James. Tiago. El nombre en sí es Tiago, no Santiago, sino Tiago. ¿Está aquí conmigo? Amén. Ahora, ay Dios mío, esto está precioso. Entonces, ahí es donde sabemos que la otra María es la mamá de el Señor cuando aún estaba con vida. Porque vuelvo a repetir, una vez Jesús muere, va al infierno no a sufrir, sino a derrotar a Satanás y a arrebatarle la llave de la muerte, para él ahora dar vida eterna a quien él quiera. Luego resucita al tercer día. ¿Está aquí conmigo? Esto está preciosísimo. Al resucitar ya no es el que murió, ahora él es Dios, y como Dios, María ya no es su mamá. Por eso los evangelios, ninguno de los cuatro le llama la madre de Jesús. Ninguno de los cuatro, léalo en los cuatro, ninguno le llama la madre de Jesús. ¿Qué les costaba ponerlo? No, porque entonces estaban diciendo es la mamá de Dios. No, María no es la madre de Dios. María fue la mamá de Jesús hombre. ¿Está aquí conmigo? Amén. Pero ¿cómo puede ser la madre de Dios si Jesús mismo existía antes de la creación del mundo? Y María apenas tenía unos cuantos años de edad. No puede ser María la madre de Dios. Hello. ¿La menospreciamos por eso? No. Le dijo el ángel, bienaventurada, bendita entre todas las mujeres, porque fuiste esa escogida. Pero algunos de ustedes tal vez ya me escuchó decir por qué fue escogida ella. ¿Era porque era la mejor de las mujeres entre todo el mundo? No, sino porque era la prometida en matrimonio de José, y José era el descendiente directo de David. Cuando lee la genealogía de Jesucristo en el libro de Mateo capítulo 1 y empieza a leer hijo de, hasta que llega hijo de José, marido de María. O sea que María fue escogida porque era la prometida en matrimonio de José y tenía que ser hijo de David. Por eso es que a Jesús le dicen hijo de David. Por eso le dice el ángel, bendita entre todas las mujeres. No porque seas la mejor de todas, sino porque el que va a nacer de tu vientre tiene que ser llamado hijo de David. Y el que va a ser tu marido es hijo de David. Es hijo de, directo. No que hijo del tío, del primo, del sobrino, de la abuela, no. Hijo del hijo, 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 hasta llegar a David. 14, línea directa. 14 generaciones.
14 genealogías. Sí, línea directa. ¿Está aquí conmigo? Espero no estarlos confundiendo. No, ¿verdad? Denle una ofrenda de palmas al Señor. Leamos 16, ¿verdad? Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob, que vendría a ser la María, la que fue la mamá de Jesús hombre, y Salomé, note que ahí Marcos menciona 3 mujeres, 3 nombres. Mateo solo mencionó 2 nombres. Marcos menciona 3 nombres: María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé. Compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, y ya ha salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? ¿Está aquí conmigo? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Note, no se está contradiciendo. A Marcos no le llama la atención el fortachón que removió la piedra. A Marcos le llama la atención del ángel con apariencia de joven, sentado en el lugar donde había sido puesto el cuerpo de Cristo. Note que a ese no lo menciona Mateo. ¿Se están contradiciendo? No. Cada uno menciona lo que le impacta de aquello. ¿Cómo vuelvo a repetir? De un accidente. Si todo lo vemos, le aseguro que al testificar con el policía, cada uno va a decir lo que más le impactó, se lo aseguro. Y todos vamos a estar diciendo la verdad. Entonces, Mateo no le importa el fortachón que abrió la roca, no le importa que se haya sentado sobre la roca tampoco. A Mateo sí le importó eso. A Mateo no le importa que había uno allá sentado adentro. Marcos no menciona al fortachón que abre la roca, pero sí menciona al que estaba sentado. Y no solo eso, lo que le impactó fue que tenía apariencia de joven. ¿Sí ve? Versículo 4. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis. ¿Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado? Bueno, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él, o sea, que Jesús va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Ok, vamos ahora a Lucas. Lucas 24. Lucas 24. Pastor, pero pues si el mundo entero está celebrando la resurrección de Cristo hoy, ¿qué tiene que la celebremos nosotros también? Ya le dije que una de las razones es porque fue establecido por el catolicismo. Y muchos de ustedes me han escuchado decir, y lo voy a seguir diciendo: yo no coqueteo con el catolicismo. No. Soy pecador, sí, le fallo al Señor, sí, pero una cosa es pecar contra la santidad de Dios y otra cosa es pecar contra la autoridad de Dios. Pecar contra la santidad de Dios simplemente implica reconocer que Él es santo y nosotros no. ¿Qué es pecar contra la santidad de Dios? Todo lo que tiene que ver con santidad.
mentir, robar, matar, hurtar, adulterar, fornicar. Todo eso es pecado contra la autoridad de Dios, perdón, contra la santidad de Dios. ¿Y qué dice el Señor? Que solo Él es santo y nadie más. Amén. Y los pecados que David cometió contra Dios fueron contra la santidad de Dios. ¿Por qué cree que Dios a David sí lo restauró, sí lo perdonó, lo restauró y lo levantó y lo hizo más grande de lo que había sido antes de que cayera? ¿Y por qué cree que a Saúl lo despreció y lo desechó? Porque el pecado de Saúl no fue contra la santidad de Dios, Contra la autoridad de Dios. fue contra la autoridad de Dios. Son dos cosas muy diferentes. Saúl no pecó en adulterio como David. Saúl no mandó a matar la mujer al marido de aquella mujer para acostarse con ella como David lo hizo. Ahora, cuando usted ve las dos historias, hay mucha gente que puede decir, uy, ese David era un repugnante, mira las cosas que hizo. Y las vemos más graves que lo que hizo Saúl. Pero Dios es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque el hecho que David haya cometido adulterio, que haya mandado a matar a un hombre y que haya hecho todas las cosas que hizo, simplemente estaban reconociendo que no hay nadie santo, solo Dios. Pero David también se arrepentía, se humillaba y pedía perdón. Mientras que Saúl, una, pecó contra la autoridad de Dios, y dos, no se humilló ni pidió perdón. Aún cuando pecó contra la autoridad de Dios, probablemente Dios hubiese hecho algo. ¿Por qué? Porque también Moisés pecó contra la autoridad de Dios. ¿Cómo? Sí. Una piedra. Moisés pecó contra la autoridad de Dios. ¿Cómo? ¿Por qué crees que no lo dejó entrar a la tierra prometida? Así es. Cuando lo sube al monte a mostrarle a Moisés la tierra prometida, le dice, mira, nada más voy a dejar que la veas. Todo esto, ahí pudiste haber entrado tú, pero no me honraste delante del pueblo, ni me diste la gloria, te la llevaste tú. ¿Cómo? En cierta ocasión que tenían sed, no había agua. Dios le dijo a Moisés, golpea la roca y la roca te va a dar agua. Moisés golpeó la roca, ¡pum!, y fluyó el agua. Ahí estaba obedeciendo, ahí no hay problema. El problema fue que años después se encuentran en otro lugar y tampoco hay agua. Ahí Dios no le dice que golpee la roca. Le dijo a Moisés, háblale a la roca y te dará agua. O sea, ordénale, en otras palabras. Te ordeno que des agua y va a dar agua. Pero Moisés no le habló a la roca. Se para enfrente, a la par de la roca, y lleno de enojo, de ira, la golpea. Y no le dio agua, porque Dios no le había dicho que la golpeara. Le había dicho que le hablara. Él mira y al ver que no da agua, se vuelve a enojar, se enoja más, se llena más de ira. Y dice, he aquí os doy de beber agua. Y vuelve a golpear, pero ya Dios ahí ya no lo hace por la fe de él ni por la obediencia de él, sino por misericordia, porque aquellos estaban muriendo de sed. Vuelve a golpear la roca una segunda vez y de agua, y se llena la boca diciendo, he aquí os doy a beber agua. Ahí Dios se enojó y le dijo, papito, ya no vas a entrar a la tierra prometida. Estás pecando contra mi autoridad. Pero Moisés se humilló, y por eso Dios no lo abandonó ni lo desechó, porque Moisés reconoció que había hecho mal. Le dijo, perdóname, mi Dios. Lo que da a entender que si Saúl se hubiera humillado y hubiera pedido perdón, Dios lo hubiera perdonado. Pero Saúl, aparte de ser rebelde, era orgulloso el tipo, y no se humilló, no pidió perdón. Y David era todo lo contrario. Pecó contra la santidad de Dios, pero cada vez que pecaba se humillaba. Y cuando Dios iba a traer castigo sobre el pueblo por su pecado, Él les decía, eso me impacta. Le decía a Dios, no, Señor, ellos no han hecho nada. El que pecó contra ti fui yo. Mátame a mí
Y si quieres matar a mis hijos y a mis nietos, mátalos a todos. Pero ellos no han hecho nada. No pongas tu ira sobre ellos cuando ellos no tienen la culpa de mi pecado. Ahí es donde, mire, eso tocaba el corazón de Dios. Por eso es que David era conforme al corazón de Dios. Y ya me imagino a Dios y le dice: ay, ya me volvió a tocar, es que no puedo enojarme con él para siempre, porque ¿qué no ves? ¿Qué no ves? Probablemente hablando ahí con sus ángeles. ¿Qué no ves cómo se humilla? Cómo él sabe que voy a matar al pueblo, pero mira, me pide que lo mate a él y a sus hijos y a sus nietos, pero no al pueblo. Eso hacía a David conforme al corazón de Dios. Y le habla a Natán, al profeta: Natán, dime, Señor, necesito que vayas por donde David. Hoy sí lo vas a matar, le voy a decir que hoy sí se le acabó. No, Natán, no, ¿y a qué voy? A decirle que he perdonado su pecado. Ve y dile que lo he perdonado. Ve y dile que hay un altar. Y ve y dile que lo voy a bendecir y que lo voy a prosperar. Porque se humillaba. Entonces, menciono todo esto, no me he salido del tema. Por eso es que yo siempre he dicho que no coqueteo con el catolicismo. Porque todo lo que el catolicismo hace es pecar contra la autoridad de Dios. Es pecar contra el primero y segundo mandamiento. No tendrás dioses ajenos, ni te harás escultura ni imagen de cosa que esté en los cielos ni en la tierra. Eso es lo que hace el catolicismo. Y yo no voy a tomar nada, no voy a coquetear con el catolicismo. Por eso no celebro Halloween, por eso no celebro Navidad, por eso no celebro el Día de los Enamorados, por eso no celebro el Día de San Patricio, por eso no me visto de verde el Día de San Patricio. Como muchas iglesias, según cristianas, que el Día de San Patricio hayan todos vestidos de verde. Porque todas esas fiestas se nos fueron heredadas por el catolicismo, no son las fiestas del Señor. Lucas 24 le dijo, ¿verdad? ¿Lo tiene? Vamos a ir saliendo ya de esto. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias. ¿Quiénes vinieron al sepulcro trayendo las especias? Sí, pero ¿quiénes? Vamos a verlo desde el versículo 55 del capítulo anterior. ¿Lo tiene? Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias. Note, a Mateo le llamó la atención que andaba María Magdalena, María, la otra María, como le llama él. Solo ellas dos como nombre, pero andaban más mujeres. A Marco le llama la atención que andaba también María Magdalena, Salomé y María, la madre de Jacob, que nos da a entender que era la mamá de Jesús cuando estaba con vida. ¿Estamos de acuerdo? Lucas no menciona el nombre de ni una de ellas. A Lucas le va y le viene quiénes de las mujeres andaban. Lucas solo dice, y aquí nos aclara que no eran solo tres, eran más. Todas las mujeres que venían viendo cuando Jesús salió de Jerusalén con la cruz, iba un montón de mujeres detrás, que estuvieron al pie de la cruz cuando él murió, cuando él fue crucificado. Eran un montón de mujeres. Cuando lo bajan de la cruz y lo llevan a la tumba, allá iban todas aquellas mujeres y vieron en qué sepulcro lo pusieron. Se fueron, compraron especias, ungüentos, perfume, lo prepararon. No podemos ir hoy mismo ni mañana porque es día de reposo, pero el domingo vamos. El domingo, todas bien tempranito. Lucas solo menciona que eran varias, no dice nombres, no dice cuántas eran tampoco. Pudieron haber sido 5, pudieron haber sido 10, pudieron haber sido 15, no sabemos el número, pero sí eran más de 3. ¿Está aquí conmigo? Y a Lucas
le da igual quiénes eran. Eso lo menciona que eran las mujeres que andaban detrás de él desde que salió de Jerusalén con la cruz. ¿Está aquí conmigo? 2. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Mire lo que le llama la atención a Lucas. Lucas tampoco mencionó el fortachón que quitó la roca, del cual impactó a Mateo. Lucas no le llama la atención el ángel con apariencia de joven que estaba sentado donde el cuerpo de Cristo fue puesto. A Lucas lo que le llama la atención es cuando 2 ángeles se aparecen a la par de las mujeres. Se aparecieron, no estaban ahí. Las mujeres están así todas, ven al joven y el joven les dice: hey, el que buscan no está aquí, él está vivo, ha resucitado. Y se quedan ellas perplejas de lo que están viendo y ¡pum! Pero eso no lo menciona Lucas, o sea, a Lucas no le llama la atención eso, pero todo eso está aconteciendo. Por favor, es una sola historia. Llegan, ahí está el varón sentado, removió, entran, ahí está el joven. Es una sola historia todo. Lucas no menciona nada de los 2 primeros, pero sí le llama la atención que de repente, de la nada, se aparecen 2 ángeles a las par de las mujeres. Eso le llamó la atención a Lucas. ¿Está aquí? Amén. ¿Qué versículo iba? 4. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, no quisieron ni verlos, les dijeron: ¿por qué buscáis? O sea, los varones o los ángeles les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ya se los dijo aquel y ahora se lo repetimos nosotros, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y que resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Ahí se mencionan los nombres. Miren, algunos de ellos eran María Magdalena, Juana. Note que este no menciona a Salomé, este menciona a una Juana, y María, madre de Jacobo, que es a la que Mateo le llama la otra María. Mas ellos, María, la madre de Jacobo, y las demás con ellas, las demás, da a entender un buen grupo de mujeres, ¿verdad? Quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Note que a Lucas le llama la atención de que cuando por fin las mujeres toman el valor y van a hablar con los discípulos, Pedro salió corriendo. Pero no le llama la atención de que Juan haya salido detrás de él. ¿Juan también fue? Sí. Vamos al libro de Juan. Juan capítulo 20. ¿Lo tiene? Versículo 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, note. Por lo menos los otros mencionaban a María Magdalena y a la otra María. Los otros a María Magdalena, la madre de Jacob, que es la otra María, y Salomé. Lucas, María Magdalena, la otra María, que es la madre de Jacob, y a Juana.
y a otras, pero note que ahora Juan solo menciona a María Magdalena, no menciona a ninguna de las otras. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo. ¿Cuál era el otro discípulo? Él mismo, Juan, aquel al que amaba Jesús. Por eso digo que es Juan. No es que Jesús le amaba más, sino que él amaba más a Jesús que a los demás. ¿Cómo? Sí. Decían que Juan, el apóstol Juan, decían todos, llenos de envidia, que era al que Jesús amaba más, y no era así, era lo contrario. Jesús nos amaba a todos por iguales. Lo que pasa es que Juan amaba más a Jesús que al resto. Y por eso, porque lo amaba tanto más que los demás, se recostaba en su pecho, en el pecho del maestro. Y ahí hay un mensaje precioso que pronto tal vez estamos predicando. ¿Está aquí conmigo? Amén. ¿Qué versículo iba? ¿El primero todavía? 2 entonces. Entonces corrió, o sea, no solo Pedro, ¿verdad? Recuerda que de los otros 3 evangelios, ni Mateo ni Marcos mencionan que Pedro fue. Solo Lucas menciona que Pedro fue. Pero ahora Juan menciona que Pedro no iba solito. Fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. 2. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Note, van corriendo los dos juntos, la carrera la comienzan juntos, pero Pedro era mucho más viejo que Juan. Probablemente desde donde salieron corriendo hasta el sepulcro estaba muy lejos. Llegó un momento que la velocidad de Pedro empezó a bajar, porque estaba más viejo. Aquel estaba más joven. Pensó avanzar más, era más hábil, más ágil, qué sé yo, y llegó, se le adelantó y llega primero, baja al sepulcro, pero no entra hasta allá, sino que se queda no afuera, porque dice que baja, sí leyó que baja, ¿verdad? Tenían escalones, baja los escalones, pero llega un punto donde se queda ahí y ya no entra. A lo lejos, a la distancia, logra ver el lugar donde Cristo fue puesto, donde el cuerpo de Cristo estaba puesto, y ve que solo están los lienzos. ¿Qué eran los lienzos? La ropa con la que lo envolvían, la sábana, por decirlo así, con la que lo envolvieron. Esos eran los lienzos. Ahora, ninguno de los otros 3 menciona lo que vamos a ver de ahora en adelante. Ninguno de los otros 3 evangelios, ni Mateo, ni Marco, ni Lucas. Y esto es muy impactante. 7. Bueno, el 6. Luego llegó Simón, el 5, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro, no dice cuánto tiempo después, pero sí le ganó por un buen rato. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro. Este no solo bajó, sino que este se metió hasta allá y vio los lienzos puestos allí, pero no solo los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Eso no lo menciona ninguno de los otros 3 evangelios. ¿Y qué gana Dios con hacernos saber a través de Juan que el sudario que había sido puesto en la cabeza de Jesús no estaba donde lo habían acostado? Ahí solo estaba la sábana en la que lo habían enrollado. ¿Qué gana Dios
con hacernos saber que el sudario, ¿qué es un sudario? El mismo nombre lo dice. ¿Alguien me puede decir? Para limpiarse el sudor. Un sudario. Un sudario. Para limpiarse el sudor. Alguien por favor me trae el otro talit, por favor. Escuchen. Esto está precioso. Ninguno de los otros 3 evangelios le da por mencionar que el sudario no estaba con los lienzos. Solo a Juan. Que el sudario, cuando dice enrollado, no lo hubiera desenrollado todavía. Cuando dice enrollado, no se refiere a rollo, sino doblado. Gracias. Doblado. El original griego, cuando dice en un lugar aparte, da a entender en un lugar como más alto de donde estaba Jesús había sido puesto. ¿Está aquí conmigo? Amén. ¿Qué gana Dios con hacernos saber de que el sudario que había estado en la frente de Jesús estaba dobladito en un lugar aparte, no allá, sino en un lugar elevado, pero dobladito así? ¿Qué gana Dios con darnos esa información? Que ya no lo va a necesitar. Vamos a descubrir. Jesús, como hombre, ¿fue qué? O sea, su profesión. ¿Qué fue Jesús? Nazareo. Carpintero. De profesión. Él fue carpintero. Y probablemente uno muy bueno. Cuando trabajaban, se amarraban el sudario así, como una bandana que le llamamos en inglés. ¿Okay? ¿Cómo le llama la bandana en español? Pañoleta. Como una pañoleta, pero era más grande que una pañoleta. Se lo amarraban así cuando estaban trabajando la madera, lijando, cortando y todo eso. Andaban amarradas para que el sudor no cayera en su rostro, sino que se quedara acá. Cuando el carpintero dejaba de trabajar, agarraba su sudario y lo colgaba en un clavo. Colgado, extendido así, en un clavo. ¿Cuál era la costumbre, la cultura? ¿Cuál era la costumbre, la cultura de los judíos en ese entonces? Cuando un cliente llegaba donde el carpintero y le decía: necesito que me hagas un mueble así, así y así, él, gracias, esto lo hace pastora para que no deje, pero este no lo agarra, necesitaría el otro micrófono, está muy pequeño ese. Así está bien, thank you. Escuche esto. O si alguien viene y me detiene el micrófono para no quitarme el micrófono de la boca. Gracias. Ok. Llegaba el cliente donde el carpintero y le decía: necesito que me hagas un mueble. Que me lo hagas así, así, así. Le daba todas las dimensiones. Lo quiero de tal madera. Así como hoy en día se hacen los trabajos. ¿Estamos de acuerdo? Así como hoy en día usted, cuando va a hacer un trabajo, ya sea de mecánica, de lo que sea, usted sabe cuánto tiempo le va a llevar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el carpintero sabía cuánto tiempo le iba a tomar a hacer aquel mueble. Y de un ejemplo, digamos que le decía: mira, en 3 días te lo tengo hecho, ven en 3 días a buscarlo. Bueno, comenzaba a trabajar el carpintero sobre el mueble. Digamos que se cumplía los 3 días que le había dicho que en 3 días se lo tenía listo. Y digamos que, porque siempre pasan cosas, no lo lograba terminar. Entonces el carpintero se quitaba, si iba a salir del taller, porque sabía que lo iban a llegar a buscar, si él salía, se quitaba el sudario y lo dejaba extendido, pero lo dejaba extendido sobre el mueble.
sobre el mueble. Cuando llegaba el cliente a buscar su mueble, maestro, o como quiera que le llamara, José, Juan, como quiera que se llamara el carpintero, y entraba a buscar y no estaba el carpintero, él decía, bueno, dijo que ahí lo tenía listo y comenzaba a buscar su mueble y encontraba el mueble, pero encontraba el sudario colgado sobre el mueble. Eso le decía que el mueble no estaba terminando, que el carpintero aún estaba trabajando en él. Dice, no lo ha terminado, ok, está bien. Dejó extendido el sudario, significa que todavía está trabajando. Voy a darle un día más. Volví al siguiente día, y si volví a encontrar el sudario de esa manera, sabía que aún el carpintero estaba trabajando. Le voy a dar un día más. Pero llegaba el tercer día y el carpintero otra vez no estaba. No encontraba al carpintero, pero el sudario no estaba colgado, sino que estaba doblado en un lugar aparte, pero elevado. El cliente llegaba, miraba el mueble, ya no ve el sudario, busca el sudario y ve el sudario puesto en otro lado. Significaba que el maestro ya no estaba trabajando, que la obra había sido terminada. Amén. Entonces, a Jesús, cuando muere y lo entierran, por ser carpintero, le ponen su sudario y así lo entierran con el sudario. Cuando Jesús, gracias hermano, cuando Jesús resucita al tercer día, cuando se levanta, cuando se endereza, deja ahí su ropa, pero el sudario se lo quita de su frente. Vuélvamelo a tomar, hermano. Se levanta, se pone de pie y hace esto, porque mis discípulos van a venir a comprobar si es cierto, y necesito hacerles saber que el maestro ya terminó la obra, que la obra redentora ha sido culminada con mi resurrección, que la obra redentora comenzaba con mi sacrificio, pero que es culminada con mi resurrección. Y al dejar el sudario doblado en un lugar aparte y en alto, les estaba enviando un mensaje diciendo: la obra ha sido terminada. El maestro ha terminado el trabajo. La obra es redentora. Sí, yo soy yo. ¡A su nombre! ¡A su nombre! Vamos, puede alguien alabar al Señor en este lugar. La obra ha sido terminada. Y desde ese entonces, nuestro amado Jesús no usa un sudario, porque Él terminó el trabajo. Y gracias a que Él resucitó, usted y yo tenemos vida eterna. Dele su ofrenda de palmas al Señor y póngase sobre sus pies. Hermano, no se ponga triste cuando digo de que yo no celebro nada que tenga que ver con el catolicismo. Y vamos a hacer un culto especial para el Día de las Primicias, que es cuando debemos de celebrar la resurrección de Cristo. Y va a haber un mensaje muy especial. Ahí voy a aclarar algunas cosas y quiero que esto se quede grabado también en la transmisión, lo que voy a decir. Ese mensaje va a estar especial. Voy a estar aclarando algunas cosas. Últimamente se ha levantado una corriente muy fuerte, tanto como de lados de judíos como de otros tipos de denominaciones, que están enseñando
que Cristo Jesús no murió un viernes, que Cristo Jesús murió, tiene que haber muerto según ellos como un martes. ¿Por qué? Porque dicen que tiene que haber estado muerto 3 días completos. Eso implica que Jesús, para estar 3 días muertos, resucitó en el 4º día. La corriente judía que se ha levantado es una corriente judía muy fuerte que está enseñando eso según son convertidos a Cristo Jesús, pero están enseñando que Jesús resucitó en sábado, no domingo. ¿Por qué? Porque el domingo es supuestamente el día del Dios Sol, que Jesús no pudo haber resucitado en el mismo día del Dios Sol. Ya va a entender, cuando explique lo que es la fiesta del Señor, usted va a entender y va a tener bien en claro que Jesús sí resucitó en domingo. Pero Jesús no estuvo 3 días completos como ellos están enseñando. ¿Por qué? Porque se basan a lo que él mismo dijo. Cuando dijo que así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, así era necesario que él estuviera 3 días. Pero Jesús nunca dijo que 3 días completos. Bueno, la enseñanza de ese día va a aclarar todo eso para que usted no tenga ninguna duda. Va a ser una enseñanza muy especial y va a ser un culto especial, porque sí vamos a celebrar a nuestras primicias, porque la Biblia dice en el libro de Corintios que Jesús es nuestras primicias. Amén. Porque Él es el primero que resucitó y ya nunca va a morir. Porque tal vez algunos digan, ¿por qué dice de que Jesús es primicia si ya otros habían resucitado? Por ejemplo, Elías hizo resucitar al hijo de aquella viuda. Eliseo hizo resucitar al hijo de aquella mujer que le hizo un cuarto. Y no fueron los únicos. Los huesos de Eliseo hicieron resucitar a un muerto. Los huesos de Eliseo. Sí. Cuando Eliseo tenía 1 año de muerto, andaban unos enterrando a alguien que había fallecido. No sabían dónde estaban escarbando. Resulta que escarbaron el sepulcro de Eliseo. Cuando ellos iban a hacer el entierro, ven que venía un ejército enemigo y no les queda otra más que aventar el cuerpo, así nomás dice que se fue rodando, y cuando el cuerpo iba rodando y tocó los huesos de Eliseo, se incorporó de nuevo el muerto. ¿Usted cree que no era unción la que había en Eliseo? Que después de 1 año muerto, la unción estaba tan impregnada en sus huesos que cuando el muerto cae y toca los huesos, resucita. Aleluya. Eso está poderoso. Igualito que nosotros, ¿verdad? Damos una unción tan poderosa, ¿verdad? Estamos tan impregnados de la unción, ¿verdad? Un ruidito en la cara. Hermano, eso está glorioso. Bueno, hubieron más resucitados. Cristo Jesús resucitó a varios. Entonces, ¿por qué Jesús se supone que es nuestra primicia? El primero que ha de resucitar para el reino de Cristo, de Dios. Bueno, todos esos que resucitaron volvieron a morir. Siguieron vivos un tiempo, pero luego murieron. Jesús es el único que hasta el día de hoy, hace 2000 años resucitó, pero que no ha vuelto a morir ni volverá a morir. Por eso Él es la primicia de los que han de resucitar y vivir por siempre y para siempre. En el día del rapto, cuando la última trompeta suene, entonces resucitarán todos los muertos en Cristo, y los que estemos aún con vida seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Amén. Y nos uniremos en los aires, dice, a nuestro Señor. Amén. Vamos a darle una ofrenda de palmas por el Señor. Entonces, ese domingo, que precisamente Pascua es cuando 22 martes. Este año, Passover o Pascua, que es el día en que se celebra la Pascua, es martes. Entonces, las primicias sería el siguiente domingo.
voy a dar una enseñanza acerca de la fiesta del Señor. No tenga temor. Y se me hace que voy a comenzar este mismo domingo. Para que este domingo que viene, para que vaya entendiendo y preparándose para esa fecha. Amén. Amén. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Cierra sus ojos. Amado Dios y Padre Celestial, he predicado tu palabra, oh Dios. Gracias, Jesús, por haber terminado la obra. Y nos lo dijiste al dejar tu sudario doblado en un lugar aparte. Gracias, mi Rey, porque a ti no se te escapa nada. Tú sabías que tus discípulos iban a entender el mensaje, que el Maestro ya no estaba trabajando, que había resucitado y la obra redentora había sido terminada. Oh, bendita y gloriosa presencia de Dios. Hay una unción muy fuerte, muy poderosa, iglesia. En este día el mundo entero, según están celebrando la resurrección de Cristo, pero lo están haciendo de una manera errónea. Celebremos nosotros la resurrección de Cristo, pero no un día al año, sino todos los días de nuestra vida. Hagamos fiesta en agradecimiento, reconociendo que sin Él no somos nada. Y alegrémonos porque Él murió, sí, pero resucitó y se sienta a la diestra de Dios Padre. Y viene pronto por la iglesia. Levanta tus manos, vamos a adorar un momento. Levanta tus manos, levanta tus manos. Preciosa sangre se derramó. Levanta tus manos, hay una presencia de Dios muy hermosa. Preciosa sangre, yo por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Levanta tus manos, pueblo de Dios. Y tú que estás en tu hogar, ahí también adora. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Vamos, iglesia, adórale. Hay una bendita, gloriosa y poderosa presencia de Dios en esta hora. ¡Aleluya! Preciosa sangre que me transformó. Jesús, gracias. Sobre ti el dolor. Sobre ti el dolor.
haberme amado de tal manera que te entregaste a ti mismo, pero que resucitaste. Y resucitaste con poder. Y me resucitarás a mí en el día postrero. Hoy me alegro. Hoy celebro tu resurrección. Y te doy gracias por haber vivido, haber muerto, pero también por haber resucitado y darme vida eterna juntamente contigo. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. ¿Puede alguien decir amén? ¿Puede alguien decir amén?